Sube las escaleras, quiere seguir haciendo su vida, bueno, hay que hacerle entender que cualquier caída realmente es muy peligrosa. Pero volviendo al tema de la comuna y a lo que decía la señora del barrio de Flores, arrancábamos el programa con la columna de Donato, hablando del abrazo al Hospital Álvarez, que se llevó a cabo ayer por la mañana. Bueno, también decía Donato y anunciaba que nuestra columna histórica va a estar dedicada a la historia de ese hospital. Para eso lo convocamos a nuestro columnista Jorge Croce. Jorge, ¿cómo estás? Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo le va a usted? ¿Qué tal, Jorge? Hola, ¿qué tal Pedro? ¿Qué tal Donato? ¿Cómo va? Todo bien. Muy bien, la historia de este hospital que ahora vuelve a estar en boca de muchos por el incendio que sabemos que sucedió y la falta de obras para resolver los problemas que trajo ese incendio. Claro, el Hospital Álvarez fue concebido a fines del siglo XIX por un ilustre médico que era director de la asistencia pública de aquellos años, el doctor Telemaco Susini, que lo concibió como una fórmula de inclusión de los vecinos de aquel viejo municipio de Flores, que hacía muy poco tiempo se había incorporado a la capital federal. Ustedes recuerdan eso, después de la federalización de Buenos Aires. Claro. Claro, exactamente. Entonces se formó como una especie de vínculo de inclusión con los vecinos. Esto sí. Fue en la década del 90 del siglo XIX. Se crea el Hospital Vecinal de Flores, está en su nombre original, se designa a un director, el director era el doctor Balbastro, Arturo Balbastro, el primer director, que estuvo muy poco tiempo, apenas 2 añitos, fallece en un confuso episodio. Se instala primitivamente en la avenida San Pedrito 43, luego de allí pasa a la calle, creo que Camalcoy y Rivadavia, por allí, pero recién en los primeros años, especialmente en el 1900, justamente la Municipalidad de Buenos Aires decide comprar un predio que estaba ubicado en las calles San Eduardo, Terrera, Bolivia, Morón, Condarco, para la instalación del definitivo Hospital Vecinal de Flores, donde se hace cargo de la verdadera alma mater del hospital, que fue el doctor Juan Felipe Aranguren. Una vez instalado allí, en mayo de 1901 se inaugura formalmente el hospital. Al año siguiente, a través de un proyecto de un concejal, García Fernández, se le impone el nombre de doctor Teodoro Álvarez. Teodoro Álvarez es el decano de la cirugía argentina, alguna vez habíamos hablado sobre este tema. Juan Felipe Aranguren estuvo al frente del hospital durante 10 años, entre 1901 y 1911. Allí el hospital comienza a crecer, comienza a incorporar ambulancias. El Hospital Álvarez fue el propietario de la primera ambulancia de toda la zona oeste de la capital federal. Ya en 1903 contaba con 260 camas, en 1917 se inaugura la sala de rayos X. Tiene una gran expansión entre 1929 y 1933, con la dirección médica del doctor Santiago Chichisola, donde se le incorpora una cocina moderna, incineradores. Ese dato de Chichisola no lo habrás incluido por tu simpatía con el No, me llamó la atención el nombre del doctor Chichisola. ¿Te encantó? Sí, la verdad que sí. Sí, te encantó, Sí, me llamó la atención cuando vi el nombre del doctor Chichisola, que es reconocido dentro de la comunidad del hospital como uno de los impulsores de su desarrollo, ¿verdad? Claro, como que lo hizo ascender al hospital. Vamos a ver si Chichisola tiene la misma suerte, ¿no? Exactamente, lo hizo ascender. Lo hizo ascender en la consideración no solamente científica, sino en la consideración del vecindario. Llegó a tener, a fines de la actuación de Chichisola, 700 camas el Hospital Álvarez. Estamos hablando de la década del 40. En el año 43 se inaugura una sala de clínica médica. En el año 62 se incorpora una unidad docente hospitalaria. Y por último, en 1971 se produce las últimas obras importantes de ampliación bajo la intendencia de Saturnino Montero Ruiz, en el predio donde actualmente lo ocupa. Un datito: esa calle de San Eduardo, al 2700, es la actual doctor Juan Felipe Aranguren, que se llama así por homenaje al doctor
Víctor Araguren, aquel pionero del Hospital Álvarez, y fue impuesto su nombre por un decreto del intendente peronista Sabaté en 1954. Esta es básicamente la historia de un hospital que nació como un método, como una forma de inclusión, y que hoy en día el desdén lo ha llevado a que se incendiara una parte que era histórica dentro de la ciudad de Buenos Aires. Jorge, te agradecemos el aporte interesante para reconocer la magnitud de un hospital que forma parte de la historia de la ciudad de Buenos Aires, de su zona este y del barrio de Flores particularmente, así que te agradecemos mucho el aporte, y así quizá quien esté oyendo y no conozca el hospital y no conozca el barrio de Flores ni sus antecedentes, bueno, se dé cuenta de la importancia que tiene, más allá de ser un hospital público, la importancia es tan solo por ser un hospital público, pero más allá de eso, la importancia que tiene para esa comunidad y para ese barrio. Jorge, te agradecemos. Por favor, te agradecido soy yo. Un abrazo a todos. Un abrazo grande, Chao, Donato. Hasta luego. Saludos a Chichisola. Chao. Ahí pasaba el doctor Jorge Croce haciendo su aporte sobre la historia del Hospital Álvarez. Sí, no, quería contarles algo a los oyentes, que hay un mito que ha instalado el ingeniero Macri, el doctor Lemus, el ministro de Salud, de la gran afluencia de gente de la provincia y de otros países que vienen a los hospitales de la ciudad. Yo me he tomado el trabajo de ir investigando, estoy investigando, y increíblemente, para muchos, el promedio en los hospitales generales, como el Álvarez, como el Argerich, como el Vélez Sarsfield, como el Suizarreta, hospitales generales, no de especialidades, como el de niños o el oftalmológico, el porcentaje oscila entre un 25 y un 30% como máximo, de pacientes que no son residentes en la ciudad de Buenos Aires. Así que ese mito, que igual tienen absoluto derecho de venir, pero del mito de que los hospitales públicos de la ciudad solo sirven para personas del conurbano, es un mito instalado por muchos medios y también por el ingeniero Macri, que vuelvo a decirlo, si quieren lo pueden consultar y si quieren me pueden refutar la información. Las estadísticas de los hospitales generales de agudos en la ciudad de Buenos Aires dicen que la atención al público, la asistencia de consultorios externos, que es donde la gente más se queja, claro, o más dice, no me dieron turno porque está lleno de gente del conurbano, es en esos hospitales de un 25 a un 30%. O sea que un 70% son personas residentes en la ciudad de Buenos Aires, como les gustaría a toda esa gente discriminadora que paga sus impuestos en la ciudad de Buenos Aires. Así que, por favor, no discriminemos y digamos las cosas como son. Aparte, un dato más, Donato, esa tasa tendría que ir bajando. Son muchos los hospitales que se hicieron en el primer cordón de la provincia de Buenos Aires en los últimos años, y se supone que eso hace que la afluencia sea menor y que ese 30% vaya bajando. Pero son números duros, son números reales. Consúltenlos, averigüenlos. Miren, refuten al 9,09 promedio, si pueden. Bueno.